dónde estamos parados, por qué es importante, son momentos cruciales para la nación. Si los ocho ministros que normalmente han votado defendiendo los intereses del país se unen a analizar cómo debiera ser el tema de la reforma y sobre todo tomando en cuenta, no quiero perderme en temas legales que van a ser difíciles de explicar y que nos va a llevar mucho tiempo. Pero la Corte técnicamente puede oponerse a esa reforma. Puede establecer varios aspectos, desde los de procedimiento que son gravísimos, como la violación de suspensiones otorgadas por jueces federales, que eso es un delito. Aquí lo que debemos explicar primero es que las suspensiones pueden haber sido otorgadas, concedidas erróneamente. Vamos a asumir que así fue. Aún en ese sentido, y ese es el baluarte de la fuerza que tiene el Poder Judicial, no solo en México, en cualquier país, es que sus decisiones, más allá de que estén apegadas a derecho o no, tienen que ser acatadas. No se atendieron. Pero además de eso, que es gravísimo, yo nunca lo había visto en México abiertamente por parte de representantes, de miembros de otros poderes. Esto es inédito en México, porque también nos va a desembocar en otra situación que nunca hemos visto, donde las resoluciones judiciales, si no está de acuerdo la autoridad, pues no las acata y hazle como quieras, la ley de la selva. No, vámonos a un tema ya más formal, que es el análisis, porque la Corte es la última autoridad de México, la máxima autoridad de México, que interpreta la Constitución y sus alcances. Y yo sí creo, como muchos han sostenido, que la Corte debiera intervenir en este asunto porque se está modificando radicalmente una parte esencial del Estado mexicano. Entonces, asumamos que todavía falta eso, que no quiere decir que después sea atendido por el Ejecutivo y o el Legislativo. Sin embargo, va a crear una situación mucho más compleja, porque aquí no estaríamos hablando de suspensiones, estaríamos hablando ya de una resolución dictada por nuestro más alto tribunal, que puede causar un profundo ruido, más del que ya ha ocasionado a nivel internacional, sobre todo, si no se respeta la misma. Entonces, no la demos todavía por lograda. Ok. Porque además hay otras cosas. Yo te voy a decir a ver, vamos a ver. Quisiera ya después nos metemos al tema inmobiliario, muy rápido. Sí, la otra es, ok, vamos a suponer no atienden la Corte o la Corte no asume su papel histórico que le debe corresponder. Aún en ese supuesto, el próximo año yo veo muy complicado que se lleven a cabo bien las elecciones, porque, hombre, una persona se va, si de por sí es difícil invitar a la gente a participar en elecciones en México, y es ir a escoger a 3, 4 candidatos, 5 a los 1, y escoger de una hoja que ponen 4 o 5 nombres. Imagínate en lugares como la Ciudad de México, donde se van a tener que escoger a 400 de 2,000 y tantos candidatos. Entonces, yo me pregunto cuánta gente va a ir, cuánto se va a llevar votar. Porque no es lo mismo, tú vas y agarras 3 hojas, lo llenas y lo pones en la mampara y ya te vas, hasta luego, buenas tardes. No, aquí se trata de poner los nombres, una serie de cuestiones que yo creo que va a ser un gran fracaso la elección. Si se llega a celebrar, va a ser una vergüenza porque los índices de participación van a ser bajísimos. Entonces ya de entrada se va a manchar todavía más ese tema y además va a existir muchísima problemática en la recepción y entrega de expedientes por el número de casos que se atienden en cada juzgado federal, las ramificaciones, anexos, etcétera. O sea, va a ser un año muy complicado en un sentido u otro para la justicia en México. Va a ser un tema complicado. Ahora, vamos a suponer que todo camina. A ver, perdón, nada más antes de irnos a ese supuesto, querido amigo. Sí. Hoy tengo entendido que la Suprema Corte de Justicia está tomando el tema en cierto modo. Hay una intervención por parte de la Suprema Corte de Justicia y por el otro lado también tengo entendido que pues los juzgados siguen cerrados, ¿no? Entonces, esto pues, son dos temas muy, muy fuertes, no sé. Sí, no, eso es un tema. Anunciaron que se iban a abrir a partir de mañana miércoles,
Pero luego también, y esto estoy basándome en los medios, no tengo acceso a información formal, que solamente lo van a regresar a trabajar los jueces y magistrados, no así los trabajadores, los empleados, lo cual para el buen funcionamiento de un juzgado son indispensables. Pues no puede hacer nada, si acaso empezar a leer y a revisar actuaciones para mejor juzgar, es todo, porque lo demás en el día a día, atención de promoventes y todo, es imposible sin el personal. Eso va a traer aparte, ya ha traído el problema de la justicia es muy complejo porque los casos urgentes de los no urgentes dependen de muchos factores y para una persona el patrimonio de una casa, hablamos de un tema inmobiliario, puede ser el tema central de su vida, el patrimonio con el que iba a vivir su vejez, por ejemplo, o con el que iba a poder pagar la escuela, la educación de sus hijos, no lo sé. Entonces, todo eso ha estado parado desde hace meses y si de por sí ya tenía un retraso va a ser muy complicado. Pero sí, efectivamente todavía hay un paro, hay mucha efervescencia. Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación se sienten engañados, traicionados por miembros incluso del Consejo de la Judicatura, que nunca pensaron que iban a votar a favor de entregar una información al Senado de la República. En fin, la situación está delicada. No veo veo sombrío el panorama en los próximos meses. Se apruebe, a menos que la Corte tome una medida radical y eso empiece a crear un ruido en el extranjero que sea insostenible. Porque ahora vamos al otro tema y por favor, ese sí es bien importante abordarlo. Se puede decir que se van a construir 1 millón de viviendas. Se puede decir que va a haber un tren de México a Querétaro y de Querétaro va a ser ramales a Guadalajara, a Sonora, y el otro se va a desviar a Monterrey, el otro ramal y a Nuevo Laredo, y obras por todos lados. ¿Cómo se va a financiar? Porque yo veo que los bonos económicos que tuvo, llamémoslo así, López Obrador para hacer muchas obras, que fueron todos los fideicomisos que estaban creados, ya desaparecieron. Ya hay un proceso de endeudamiento importante que hay que pagarlo. Se haya negociado como se haya negociado, hay que empezar a pagar intereses y amortización al capital. Entonces, yo la verdad no sé de dónde va a sacar los números y además necesita la participación del sector privado. Y aquí es donde me tengo varias dudas de si el sector privado se la va a jugar como lo hizo en administraciones pasadas. Eso no lo sabemos, eso todo en el papel puede resultar importante, pero por ejemplo la vivienda, el factor de la vivienda, la participación del sector privado es indispensable. No lo puede hacer el gobierno ni aunque quisiera. Destinar todos los recursos a la participación de desarrolladores, de gente que puede optimizar la utilización del suelo en distintos lugares para densificar las ciudades si es necesario o crear nuevos polos de desarrollo en ciudades que ya no admiten esa mayor densificación, lo que sea. ¿Quién los va a construir si no hay confianza? Sí. Porque el tema, y sobre todo cuando tú inviertes en algo duradero, en un bien inmueble, un bien raíz, donde primero es comprar la tierra, después obtener los cientos de permisos o trámites que hay que realizar, construir, obtener licencias. Sabemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, las licencias tardaban años en ser otorgadas. O sea, son proyectos a muy largo plazo. Si te la vas a jugar, si estás viendo que hace 6 años, cuando tomó protesta, López Obrador señaló que él siempre iba a respetar las decisiones judiciales y que no iba a tener interferencia alguna con el Poder Judicial, y 6 años después estamos donde estamos. O sea, la confianza nace en lo que tú escuchas y en lo que se concretiza tiempo después. Y yo creo que esa confianza en México no está existiendo hoy.